Golpe nos acompaña Denis Racicot, quien es ex representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos aquí en Bolivia. Denis, un enorme gusto poder saludarlo, lamentablemente con un panorama tan complicado aquí en nuestro país. Bienvenido. Sí, buenas tardes, Camila y Guillermo. Claro que sí, es un contexto, es una situación sumamente grave y muy alarmante, ¿no? Lo que está ocurriendo en Santa Cruz en estos momentos. En definitivo, no es la primera vez. Paros indefinidos, sin fechas, han ocurrido a menudo en los últimos años. Por un lado en el país, pero particularmente en Santa Cruz. Yo puedo pensar en los años 2007, 2008, por ejemplo, volver a la época del golpe 2019, el año anterior 2018, en preparación precisamente de lo que ocurrió en 2019 y ahora 2022. Es constante y estos paros, por definición, son momentos muy violentos. Se genera mucha violencia y dan lugar a violaciones masivas a los derechos humanos, a todos los derechos humanos de la población de Santa Cruz en particular y del departamento, ¿no? Estamos hablando de los derechos económicos, sociales, culturales y obviamente derechos civiles y políticos. Yo me refiero al hecho que la población no puede tener sus actividades normales, ¿no? Que son la circulación libre, el acceso a los servicios públicos, tener su vida privada normal, poder asegurar su derecho al trabajo, a sus negocios, frecuentar médicos o hospitales si es necesario, la educación, poder ir a la escuela en una forma normal sin temer de ser agredidos, y los paros en particular en los puntos donde tienen lugar, se produce violencia, actos criminales contra bienes y contra las personas, pero en una forma, yo dije, masivas, o sea, son centenares de casos. Ya, de hecho, sabemos que hay 4 personas que han muerto. Hay también, ahora se habla del plan 3000 esta misma madrugada, con incluso una estación de policía que fue atacada, policías heridas, pero estamos hablando también de miles de personas que han sido atropellados de una forma u otra, y en realidad estamos hablando de millones de personas por la población de Santa Cruz que está privada de su vida normal desde más de 3 semanas, 22 o 23 días. Y no es la primera vez. Siempre ya sabemos todos en Bolivia que estos paros dan lugar a mucha violencia machista, de corte racista, discriminatorio, particular orientada hacia los sectores pobres, los sectores campesinos, los sectores indígenas. Ya vimos que se incendió la sede de la Federación de Campesinas. Ha sido uno de los hechos más conmovedores, Denis. Un verdadero gusto saludarle. Usted conoce muy de cerca la realidad boliviana. Ha estado muchos años. Para quienes nos escuchan por radio, estamos conversando con el ex representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Bolivia. Denis, ¿por qué la violencia progresa? ¿Por qué hay grupos tan violentos? Derechos humanos involucra no solamente exigir los derechos, sino respetar los derechos de los demás. ¿Cuál es la evaluación? Seguramente genera no solamente análisis, sino preocupación. Sí, bueno, Guillermo,
En materia de derechos humanos son obligaciones del Estado de asegurar la vigencia de los derechos humanos. Sus agentes no deben estar implicados en la violación y por otra parte, cuando hay violaciones, ¿qué dicen estas obligaciones? Hay que investigarlas. Hay que enjuiciar a las personas responsables a nivel intelectual como a nivel material y por fin si están encontrados culpables, bueno, se tiene que sentenciarlos, ¿no?, a la cárcel. Entonces es al Estado de asumir este papel. ¿Por qué en Santa Cruz la Unión Juvenil Cruceñista hasta la fecha no ha sido investigada a fondo para que se sepa quiénes son, cuál es la estructura de la organización, cuál es la estructura paralela también, porque existe siempre una estructura paralela, cuál es su rol como brazo armado del comité cívico, cuáles son sus fuentes de financiamientos y finalmente investigados también en forma muy concreta en cuanto a los crímenes que se cometen, ¿no?, las violaciones a los derechos humanos que la misma organización Unión Juvenil Cruceñista está implicada, pero hasta el tope uno diría, ¿no? Es decir, por definición la Unión Juvenil Cruceñista, cuando lo exige el comité cívico, entra siempre en secuencia de violencia y como lo hemos visto en los últimos días, totalmente gratuita, de corte racista, etcétera, ¿no? Entonces, las instituciones internacionales que velan los derechos humanos lo han exigido al Estado plurinacional de Bolivia en las investigaciones de estos grupos paramilitares. La expresión que se utilizó más reciente es grupos parapoliciales, para no nombrarlo en forma explícita, pero ya sabemos que se refiere a la Unión Cruceñista. Y también se refiere a la RJC en Cochabamba, ¿no? Denis, ¿Quién lo ha hecho? ¿Lo ha hecho la Comisión Interamericana? ¿Sí? Denis, adelante, bueno, Guillermo. En las próximas horas se viene un nuevo cabildo en Santa Cruz. Usted ha hecho declaraciones en sentido de que si hay grupos que están buscando el poder, que acudan a las reglas democráticas. ¿Qué espera Derechos Humanos? ¿Qué espera el mundo entero respecto a las determinaciones que se puedan asumir en las próximas horas? Definitivamente hay que respetar las reglas del juego. Las reglas del juego en democracia es fundamentalmente respetar los derechos humanos como Estado, como autoridades. Ahí ya estamos hablando del gobernador, la gobernación en Santa Cruz, a nivel departamental, el respeto de la Constitución del Estado plurinacional, pero en democracia hay que respetar el resultado electoral. Hay que respetar el gobierno elegido, en este caso el gobierno actual del presidente Luis Arce Catacora ha sido elegido el presidente en el año 2020 con un resultado que no se puede contestar, contundente, más de 55%, que es un resultado mejor que muchísimos otros países, incluyendo los grandes países europeos o de América del Norte. O sea, es un resultado que no presta a ninguna interpretación. Y cuando en democracia un gobierno está elegido, y yo me refiero a Estados Unidos, a Canadá, a Francia, a Inglaterra, todos los países que muchas personas en Santa Cruz miran como ejemplos de la democracia. Bueno, cuando un gobierno está elegido en estos países, cumple su programa, porque ha ganado las elecciones. Y compete entonces a la oposición esperar y trabajar como oposición y tratar de ganar las próximas elecciones para poder promover su propio programa de gobierno. En el tema del censo es una prerrogativa del Estado central, del gobierno del Estado plurinacional, no es una prerrogativa de nivel local o de nivel departamental, y hay un programa del Ejecutivo con las distintas ramas del Estado. Ellos tienen que implementar un censo. Nadie está hablando que no habrá censo.
todos están de acuerdo que habrá un censo. Hay un desacuerdo sobre la fecha. En la historia de los censos, yo les invito a los cruceños a leer sobre el tema porque hay muchísimas cosas sumamente interesantes, pero en la historia de los censos no ha tenido jamás una situación donde se ha hecho no solo un paro indefinido, privando millones de personas de su vida normal durante la semana, pero mucho menos una secesión y mucho menos una guerra civil por la fecha de un censo. Y es ridículo. Eso es lo que más ha llamado la atención, ¿no? Específicamente, claro, lo que usted dice, o sea, suena muy raro que en un panorama latinoamericano donde efectivamente se ha visto pugnas sociales sobre diversos temas, sea en este caso aquí en Bolivia un elemento tan técnico que sea un elemento de una herramienta de planificación de desarrollo la que lleve a ese tipo de disputa. Lo que pone en duda si realmente es un tema del censo, solamente una consigna o es una preocupación real. Muchos han analizado de que esto se trataría solamente de una consigna para poder llevar adelante estos actos de desestabilización o de violencia. Y en ese sentido me gustaría hacerle esta última pregunta, Denis, por favor. ¿Cómo se puede evitar esta escalada de violencia que, como usted bien apuntaba, no es de ahora? Viene con una acumulación desde el 2008, desde el 2019, tiene un momento ahora y parece que cada vez se va normalizando más en el panorama político. ¿Qué medidas se deben asumir socialmente y también desde el gobierno nacional para evitar este tipo de violencia como una práctica política casi que sostenible? Cuando tengo entendido que sobre el tema del censo el gobierno nacional ha tratado contra vientos y mareas de hacer un diálogo constructivo con todas las instancias pertinentes para que esa tarea del censo en esta ocasión no presta crítica y que sea organizado de una forma muy profesional, ¿no? Un proyecto muy bien elaborado. Y eso es lo que compete hacer en todos los países del mundo. Así nomás. Eso ha sido entonces a través del diálogo e intentos de conversar sobre los aspectos técnicos, pero obviamente al final y al cabo la instancia que debe conducir eso es el INE en Bolivia, y el INE tiene sus contingencias. Bueno, por un lado. Por otro lado, para evitar la violencia yo creo que hay que investigar los casos de violencia y hay que investigar estas violaciones a los derechos humanos, ¿no? Porque todas las instancias internacionales en materia de derechos humanos, desde 2019, cuando ocurrió el golpe, y me refiero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana también puso en marcha el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, un informe de más de 400 páginas. El Comité contra la Tortura emitió también un informe el año pasado. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas se pronunció también sobre los hechos de violencia de 2019. ¿Qué han dicho todas estas organizaciones? Por favor, hay que investigar lo que ha ocurrido con los grupos parapoliciales y la violencia generada por grupos de hecho que no obedecen a las autoridades, pero que sí actuaron en 2019 con la complicidad y la tolerancia de las autoridades que se establecieron en 2019 después del golpe. Que no obedecieron al gobierno de Evo Morales en aquel momento, obviamente. Entonces ahora hay una cercanía clara entre la Unión Juvenil Cruceñista otra vez, y la gobernación y el comité cívico, que no es una autoridad elegida. Entonces no hay por qué ellos tienen que hablar a nombre del país como si fueran una autoridad elegida. No tienen derecho para nada. Y generan una violencia totalmente a manos de personas que están sueltos y que hacen, con el caos, están realmente diseminando el terror en el país. Entonces, la investigación
Eso fue fundamental, la justicia, el trabajo de la justicia en tratar de entender cómo los hechos del pasado han ocurrido, para que no haya impunidad, entonces que vayan a la justicia a ser juzgadas las personas que son detrás, autores intelectuales, autores materiales. Hay que investigar las estructuras de estos poderes que actúan de esta forma, ¿no? Estamos hablando de estructuras paralelas al Estado que actúan con la tolerancia de algún nivel de autoridad, ¿no? En Santa Cruz es muy claro que eso se está actuando conforme a lo que manda la gobernación. Eso es un problema muy serio. Y el comité cívico y la gente de Santa Cruz tiene, las élites en particular, tienen que hacer una reflexión profunda. ¿Cuáles son los requerimientos hoy en día de la democracia? Y fundamentalmente es el respeto pleno, integral de todos los derechos humanos y también el respeto de los resultados electorales, porque así se avanza el país. Ambas cosas. Y eso por el momento es muy deficiente en el país. Todavía eso no se está realizando en forma plena, particularmente desde Santa Cruz. Entonces no se puede tener dos estados. Hay un Estado, hubo una elección, hay un programa, por un lado, a nivel político y social, que se trata de implementar, y hay presupuestos y repartición de los poderes conforme a la Constitución. Esto está todo en su lugar para que funcione en Bolivia. Entonces hay que tener la voluntad de que eso funcione y respetarlo. Y eso es lo que no está ocurriendo en Santa Cruz en estos momentos. Y por otro lado, cuando ocurren crímenes, violencia, delitos, bueno, hay que investigarlos, particularmente cuando son, como ahora, violaciones masivas de los derechos humanos, para que luchar contra la impunidad, para que se no vuelva a repetir. El GIEI, el Grupo Interdisciplinario, haciendo su informe en aquel momento, ¿cuál era su objetivo? Que jamás se vuelve a repetir la violencia que ocurrió en 2019. Y hoy en día aquí estamos asistiendo a lo mismo, las mismas características, el mismo modus operandi, la misma violencia atroz, gratuita, que hay que evitar a toda costa, y una población que está secuestrada por motivos políticos. Y ya son 23 días de ese secuestro. Es altamente preocupante que esta situación perdure y, bueno, que a nivel social se vaya normalizando que este tipo de hechos puedan ocurrir. Denis Racicot, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en Contragolpe. Un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Contragolpe, Bolivia TV, a usted, Camila, y a Guillermo por la entrevista. Bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Qué interesante todo lo que nos ha dicho Denis Racicot. Les reiteramos que él ha sido representante de derechos humanos en Bolivia durante muchísimos años. Tiene una visión muy objetiva de las cosas.